Dios les bendiga en gran manera. Dios bendiga a todos los alumnos de la clase de Geografía Bíblica. Y vamos a estar ya entrando a esta clase. La temática que vamos a tomar en esta clase es acerca de el Reino Unido y el Reino dividido, y también parte de la Nueva Palestina, de la Palestina en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos del Nuevo Testamento. Bueno, gloria a Jesús. En la clase anterior estuvimos hablando de cuando las tribus toman este territorio en posesión, cuando ya se sitúan en todo este territorio, y entonces nos hacemos una pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede después cuando ya las 12 tribus se posesionan en todo este territorio? Como ustedes pueden ver este mapa, aquí están todas las tribus. Decíamos en la clase anterior que 2,5 tribus quedaron en esta parte, en la parte oriental de Palestina, de este territorio, el cual le entregó el Señor al pueblo de Israel, lo que la llamamos Canaán, o tierra prometida. Recordemos que 2,5 tribus se posesionan en la parte oriental de este territorio, 2,5 tribus de esta parte, y 9,5 tribus en esta parte, en la parte de occidental. Bueno, y después, ¿qué sucede? Después, ¿qué pasa cuando ya ellos se sitúan en esta parte, cuando ellos toman posesión de este territorio entregado por el Señor? ¿Qué sucede cuando ellos se establecen en esta parte? Ellos establecen ciudades, comienzan a trabajar la tierra, comienzan a hacer sus cultivos, comienzan a criar ganados, ovejas, cabras. Y nos hacemos una pregunta, bueno, ¿quién los gobernaba? ¿Quién los gobernaba? ¿Cuál era el gobierno de este entonces? Mientras ellos se mantuvieron aquí en esta parte. En esta parte, el gobierno, quien lo regía, era un gobierno teocrático. O sea, era Dios directamente quien los gobernaba, y ellos se acataban a las normas y leyes establecidas en el monte de Sinaí. Recuerde que Dios le coloca estatutos, le coloca mandamientos, le coloca ordenanza, y ellos viven conforme a lo que Dios establece en esta parte, en este mandato que Dios le da, estas ordenanzas en el monte Sinaí. Pero antes de morir Josué, Josué ya está bastante entrado en edad, bastante anciano, y él, antes de morirse, les convoca, les da unas palabras, y los insta a que ellos deben obedecer y mantenerse fieles a Dios, a sus mandamientos y a su palabra. Quisiera estar leyendo con ustedes esa porción. Está en Josué capítulo 24, y el versículo 13 dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Fueron las palabras que Dios les trajo a través de su siervo Josué. Bueno, una vez que muere Josué, ellos siguen en su batalla, ellos siguen en sus luchas por este territorio. Recuerden que todavía quedaron algunas tribus de los cananeos que eran tribus bastante feroces, bastante guerreras, y ellas quedaron habitando en esta parte. Y esto trajo como consecuencia la influencia. El pueblo de Israel se dejó influenciar por las costumbres, por la cultura de estos pueblos que eran pueblos bastante paganos, y ellos se dejaron influenciar, aún cayeron en la idolatría, de estos pueblos paganos, y esto trajo como consecuencia que Dios se airara contra ellos. Esto causa la ira de Dios, y Dios permite que estos pueblos invadan, que estos pueblos usurpen sus tierras, que estos pueblos usurpen sus cultivos, le hagan la guerra. Y ellos en este clamor, cuando ellos se ven que necesitan un auxilio, cuando se ven que necesitan una ayuda, ellos claman a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, Dios les envía su ayuda. Le envía su ayuda a través de líderes que Dios le coloca dentro del mismo pueblo. Líderes que, si usted lee la palabra, reciben el nombre de jueces. Dios lo coloca como jueces porque además de servir como líderes para ir delante de ellos y ayudarles en las batallas, en las luchas que ellos tenían, también servían para juzgar, también servían para de pronto ayudarles en aquellos problemas sociales que de pronto se le iban a presentar. Amén. Entonces vemos Jueces, y usted puede leer este libro muy bonito. Nos encontramos jueces como Otoniel, jueces como Ahot, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jefté, Isán, Elón, Adón, Sansón, y el último juez fue Samuel, un hombre muy de Dios, un hombre muy consagrado, un hombre que Dios no permitía que su palabra cayera en tierra. Y gloria a Jesús, después, antes de morir Samuel, él tiene dos hijos, sus dos hijos, y también son jueces, pero como que no eran muy consagrados, no eran muy justos, y el pueblo los rechazaba. Cuando el pueblo ve que ya Samuel está bastante entrado en edad, el pueblo le pide a Samuel como último juez de este territorio unido, le pide a Samuel que le diga al Señor que le coloque un rey como las otras naciones, un rey que los gobernase, un rey que los liderara, un rey que estuviera ahí en todos los asuntos de justicia. Pero Samuel como que le desagrada esto, y esto le llena de gran tristeza, le llena de gran dolor. Y Samuel le dice, ¿cómo van a dejar a Dios? ¿Cómo van a tomar un rey si él le va a esclavizar a sus hijos? Él le va a poner impuestos.
Pero el pueblo dijo, no, queremos un rey, y Dios accedió a esto, colocándole un rey. Ustedes saben que el primer rey que Dios establece para gobernar todo este territorio, todas las tribus, amén, todo este territorio y todas las tribus que se asentaron aquí en esta parte, el primer rey que Dios escoge sobre todo este territorio es el rey Saúl. Un hombre bastante grande, bastante corpulento, que era muy sencillo al comienzo, un hombre muy humilde, pero cuando ya Dios lo establece como rey, él empieza, digamos que empieza bien y después termina mal. ¿Por qué? Porque Saúl no obedece, no acata lo que Dios ordena, lo que Dios le establece. ¿Y esto qué causa? Esto causa de que causa la indignación de Dios y causa el rechazo de Dios. Y Dios lo desecha. Y Dios tiene que tomar otro rey. Dios tiene que tomar otro hombre que esté dispuesto, que sea conforme al corazón de Dios. Y ustedes saben que Dios envía a Samuel a casa de Isaí, y ahí se presentan todos sus hijos, pero Dios no toma de ellos, sino que toma a uno que no estaba en ese lugar, a uno que estaba pastoreando unas ovejas, a alguien que estaba pastoreando un rebaño, y Dios lo manda a llamar y lo unge a través de este hombre de Dios, a través del profeta Samuel, lo unge y lo establece como rey. Y David comienza a gobernar todo este territorio siendo el segundo rey. Este reinado fue un reinado muy bueno, muy próspero, donde Dios le dio grandes victorias, grandes batallas, porque David era un hombre guerrero, un hombre valeroso. Recuerden que David luchó con Goliat, aunque de pronto Goliat era un hombre guerrero de experiencia, pero David fue un hombre que confiaba en Dios, un hombre consagrado, un hombre de fe, y pudo vencer aquel gigante. Bueno, el reino de David fue un reino muy próspero, muy de bendición. Y David, como segundo rey, él crea una plataforma para que su hijo Salomón tomase el reino después de él. Pero uno de los sueños y uno de los anhelos que tenía David como rey era hacer casa a Dios, hacerle casa al Señor, que ya el tabernáculo de Dios, la casa del Señor, no habitase en tienda, que la presencia de Dios no habitase en tienda, sino que tuviera una casa, que tuviera un lugar, que tuviera una morada. Y este fue su sueño y este fue su anhelo. Y él trabajó en todo esto. Dice la palabra de Dios que él trabajó en todo esto. Él tomó ofrendas, buscó y se preparó en todo lo que se requería, la hechura de este templo. Pero Dios le da una palabra y le dice que él no va a edificar la casa a Jehová, porque él era un hombre de muchas batallas y que sus manos habían derramado mucha sangre. Y él le dio la tarea, le encomendó esa tarea, que se la diera a su hijo Salomón. Entonces Salomón, después de la muerte de su padre, rey David, Salomón toma el trono, y el reino de Salomón fue uno de los reinos más esplendorosos, uno de los reinos más bendecidos, donde este territorio, Israel, se convirtió en una gran potencia para todo
este territorio. En la parte comercial estableció el comercio con otras naciones, con otros países, y fue un reino que tuvo bastante abundancia en plata, en dinero, en oro, y fue uno de los hombres más sabios que hubo sobre la tierra. Recuerde que Salomón escribió proverbios, escribió cantares, gloria sea al Señor, escribió gloria a Jesús, amén, muchas partes que son de gran importancia en la palabra de Dios. Fue un hombre muy usado por el Señor, un hombre muy usado por Dios, amén. Gloria a Jesús. También escribió salmos, gloria a Jesús, amén. Fue un gran, le gustó la historia, gloria a Jesús, amén. Gloria sea al Señor. La parte científica, gloria a Jesús. Era un gran investigador, amén. Gloria a Jesús. Y Dios le dio la sabiduría. Dios le dio la sabiduría. Recuerde que en uno de sus sacrificios, Dios le dice: ¿qué quieres que te dé? Y una de las cosas que él pide, no pide riqueza, no pide posesiones, pero pide sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Dios le dijo: por cuanto no has pedido riqueza ni nada de eso, te voy a otorgar todo eso y más. Dios le dio sabiduría para que guiara a su pueblo, pero también le dio riqueza, también le dio poder. Así que uno de estos, este gobierno fue uno de los gobiernos poderosos sobre este territorio, de gran influencia, amén, de gran expansión, amén. Así que, como usted puede ver, entre estos tres reyes, los tres primeros reyes, este territorio se mantiene unido, es lo que llamamos el Reino Unido. Entre los gobiernos del primer rey Saúl, le sigue David, y por tercero, Salomón. Amén. Entonces, ¿cuándo empieza el reino dividido? ¿Cuándo empieza el reino dividido? Bueno, después de la muerte de Salomón, quien accede al trono es su hijo Roboam, surge al reino, pero vemos que 10 tribus de las tribus de Israel no están en común acuerdo y no aceptan este reino. Por lo tanto, esta parte se divide. El pueblo de Dios se divide en dos bandos, quedando el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le da el nombre de Israel, y al reino del sur se le da el nombre de Judá. Recuerde que toda esta causa, todo esto, además de estos desacuerdos entre las tribus, también viene por el alejamiento de Dios, amén, de tanto sus mandatarios como el mismo pueblo de Dios. Entonces, como yo le decía, quedando dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado Israel, ¿quién lo dirigió? ¿Quién dirigió estas 10 primeras tribus que se dividieron? Estas 10 primeras tribus las dirigió Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey de Israel. ¿Y dónde tenía su capital? Su capital primeramente la colocó en Siquem, luego la trasladó a Tirsa, y después cuando se crea Samaria, cuando es fundado Samaria, gloria a Jesús, amén, traslada la capital hasta este sitio. Bueno, todo este territorio de Israel, del reino del norte, tuvo 20 reyes. 20 reyes pasaron
por este reinado. Y en este tiempo en que pasaron 20 reyes, de pronto esto nos asombra, pero de todos estos 20 reyes que pasaron por este territorio, ninguno hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Si usted puede ver, usted puede leer la palabra de Dios, puede investigar de que de los 20 reyes que pasaron por el reino del norte, por Israel, fueron reyes impíos, fueron reyes que no agradaron a Dios, fueron reyes que desagradaron a Dios. 20 reyes pasaron por aquí, por este reino, y de los 20 reyes, el que más sobrepasó en maldad fue el rey Acab. El rey Acab, que introdujo el culto a Baal junto con su mujer Jezabel. Recuerde que Acab tenía lucha contra quien se le oponía el profeta de aquel entonces, Elías, y usted sabe lo que sucedió en este lugar, en Monte Carmelo, cómo se enfrenta a los 450 profetas de Baal. Bueno, entre los profetas contemporáneos de este reino tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, tenemos a Amós y tenemos a Oseas entre los profetas de este reino. Bueno, ahora vámonos para el reino del sur, que recibe el nombre de Judá, o que da como Judá, el reino del sur, que da como Judá, amén, gloria a Jesús, quedando dos tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Judá y Benjamín son las tribus que se unen, no aceptan el mandato del hijo de Salomón y se independizan estas dos tribus, Benjamín y Judá, quedando como el reino del sur, que recibe el nombre de Judá. ¿Cuál fue su primer rey? Bueno, el primer rey, gloria a Jesús, amén. Como yo le decía, el primer rey fue Roboam, gloria a Jesús, Roboam, gloria a Jesús, amén. El hijo, gloria al Señor, el hijo, gloria a Jesús, de Salomón, el hijo de Salomón. Roboam, gloria a Jesús, hago la aclaración, gloria a Jesús, amén. Hago la aclaración, gloria a Jesús, de que Benjamín y Judá, gloria al Señor, queda bajo el mandato de Roboam, hijo de Salomón. Amén. Aclaro esta parte. Gloria al Señor, que quede claro. Amén. De que Judá y Benjamín quedan bajo el mandato de Roboam, que es el hijo de Salomón. Gloria a Jesús. Amén. ¿Y quiénes son los que se independizan? Estos de acá, de esta parte, de la parte arriba, de la parte del norte, que no son los que aceptan el mandato de Roboam. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, estos reyes, de los reyes que pasaron por este territorio, este territorio del sur, Judá, sus reyes marcaron la diferencia. Sus reyes, los reyes del norte de Israel no eran reyes de pronto temerosos de Dios. Acá marcaron la diferencia porque los reyes de Judá, los reyes del sur, la mayor parte eran reyes que eran temerosos de Dios, que cumplían con la voluntad de Dios, pero también tuvo sus excepciones. Amén, también tuvo sus excepciones. También hubieron reyes malos, reyes paganos, y uno de los que rebasó la copa de estos reyes fue Ocosías. Ocosías fue el peor. Pero también hubieron otros reyes malos, reinas malas también. Estuvo Atalía y Manasés. Atalía y Manasés
entre los reyes malos de este territorio. Entre los profetas de este territorio tenemos a Isaías, son contemporáneos, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, entre otros. Gloria a Jesús. Bueno, ¿cuál fue la capital? La capital de este reino, Jerusalén. Capital de este reino de Judá, reino del sur, su capital, Jerusalén. Su caída fue en el año 587, sitiada y tomada por Nabucodonosor. Entonces, gloria a Jesús. Amén. Ya saben, gloria a Jesús. El reino dividido se dividió en dos partes. El reino del norte, Israel. El reino del sur, Judá. El reino del norte, gobernada por Jeroboam. Y el reino del sur, gobernada por Roboam, sucesor de Salomón. Gloria a Jesús. Amén. Ahora vamos a salir de esta parte y vámonos a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, a los tiempos del Nuevo Testamento. Amén. Y a los Nuevos Testamentos. Gloria a Jesús. Amén. ¿Cómo se dividía el territorio en este tiempo? Bueno, en este tiempo, la geografía política de Palestina en esta época estaba formada por circunscripciones, por monarquías y por provincias. Amén, por provincias. Entonces vamos a ver cuáles eran las provincias en los tiempos del Nuevo Testamento, las provincias en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted ha escuchado, cuando lee la palabra del Señor, usted ha escuchado de un territorio llamado Judea. Ha escuchado del territorio de Samaria, ha escuchado del territorio de Galilea, ha escuchado de Perea, ha escuchado de Decápolis. ¿Dónde quedaban estos sitios? Bueno, vamos a estar tratando eso, gloria a Jesús, amén. Entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las provincias, habían unas provincias que existían al oeste del Jordán y otras estaban al este del Jordán. O sea, una estaba en esta parte, unas estaban situadas en esta parte, al oeste, este es el río Jordán que vemos aquí, y unas estaban sitiadas al oeste, o sea, en esta parte, y otras estaban sitiadas en esta parte del río Jordán, o sea, en el este del río Jordán. Entonces, ¿cuáles eran las tribus que estaban, cuáles eran, gloria a Jesús, cuáles eran las provincias que estaban situadas en esta parte? Las provincias que estaban situadas en esta parte eran Judea en esta parte, en la parte sur, en la parte central estaba Samaria, y en la parte norte, teníamos a Galilea. De este lado teníamos a Perea en esta parte, y teníamos a Decápolis en esta parte. Entonces vamos con la provincia de Judea. Bueno, Judea era el territorio más grande. Esta parte que tenemos aquí comprendía lo que era Judea. Esta parte aquí. De pronto, no es el mapa, pero ustedes pueden bajar el mapa de este tiempo, de lo que era Judea, Samaria, Galilea. Hay un mapa que ustedes pueden bajar con mayor precisión. Bueno, entonces tenemos el territorio de Judea, que abarcaba las antiguas tribus de Simeón, Judá, Dan y
Benjamín. Y Benjamín. Lo voy a repetir. Simeón abarcaba las tribus de Simeón antigua, donde el territorio donde quedaban las antiguas tribus de Simeón, Judá, Dan y Benjamín. Todo este territorio hizo parte de lo que se llamó el territorio de Judea. Judea, aquí, esta parte, comprendiendo todo este territorio. En los tiempos de Jesús, quien gobernaba este territorio era Herodes. Herodes, en los tiempos de Jesús, Herodes era el que gobernaba todo este territorio. Bueno, nos venimos para la parte central, comprendiendo lo que es Efraín, los antiguos territorios de ellos, Efraín, Manasés, Isaacar, por acá, por este lado, Zabulón, todo este territorio, esta parte central que vemos aquí, desde la frontera de Judea, hasta aquí, hasta la cordillera del monte Carmelo. Tenemos aquí la parte central, esta parte central aquí. Esto comprendía lo que se llama el territorio de Samaria. Aquí comprendía la parte central entre Judea y el monte Carmelo. Esta parte aquí central era el territorio de Samaria. Bueno, recuerde que entre los judíos, la gente de Judea, de los judíos, y entre samaritanos había como que una guerra, había una rivalidad, puesto que la gente de aquí, de Samaria, los que habitaban en Samaria, eran personas que no eran israelitas completos, eran judíos, pero judíos mezclados con otras naciones. Por eso los judíos no lo aceptaban del todo. Decían que era gente de pronto llena de odio, lleno de celo, llenos de venganza. Por eso cuando Jesús se acerca a aquel pozo y le pide agua a aquella mujer samaritana, ella se asombra y dice: ¿cómo tú me pides agua? Si hay una rivalidad entre judíos y samaritanos. Amén. Entonces, recuerde que tenían una diferencia entre judíos y samaritanos, muy poco se relacionaba. Bueno, entonces hay otro sector, otra parte arriba, que es la parte de Galilea. Galilea de